Bueno, hermanos, ahora vamos a tener la clase que tiene que ver con eh, el profeta y su medio. Voy a compartir la pantalla y entonces lo que vamos a ver aquí es que el profeta tiene una relación con la sociedad. Y entonces, ¿qué vamos a ver aquí, hermanos? Miren, en primer lugar, tenemos que ver cuáles son los aportes que la sociedad le conceden al profeta. Le dan al profeta. Y el profeta, hermanos, tiene una función muy interesante que comunicar al pueblo, a la sociedad, hombres, mujeres, niños, demás. Y lo primero que él aporta a la sociedad es que a través del profeta va a establecer verdades, ¿no? Estas tradiciones del Dios de Israel, y las va a traducir en cuestiones ciertas, verdaderas. Y entonces una verdad que el profeta va a establecer al pueblo, a la sociedad, a la gente que lo escucha, es la gran verdad de Yahvé. Eso va a ser fundamental. El profeta va a establecer como una verdad absoluta la existencia, la realidad de Yahvé. Aunque misterioso y extraño como Dios de Israel, los profetas van a subrayar ese carácter de misterio y de extrañeza, porque evidentemente Dios irá, como ya dijimos, revelando de distintas maneras. Entonces el profeta dejará sentado en el imaginario colectivo un Dios comprometido con la historia, no un Dios alejado de la historia, es un Dios que conoce las potencias mundiales, ¿no? Que conoce los pueblos de las naciones, ¿no? Que conoce las condiciones internacionales diplomáticas que se dan entre los políticos de su tiempo. Dios será un Dios comprometido con la historia. Eso será una verdad absoluta por parte del profeta. El profeta representará a Dios como el amante de la justicia. A Dios no soporta la injusticia, no la tolera bajo ninguna circunstancia. El profeta mostrará a Dios como un padre de huérfanos, un padre protector, amoroso, tierno. A veces tendrá la función de mujer, ¿no? De madre, con esa característica del cuidado materno. Será protector de viudas, principalmente en el tiempo de Israel. Las viudas eran un grupo muy, muy vulnerable. Será el Señor de la naturaleza, el dueño de la vida y de la muerte. Esta será la imagen que el profeta le va a inculcar al pueblo, a la sociedad, a quien está allí, ¿no? Sin duda, entonces, decimos, la imagen bíblica de Dios sería mucho más pobre sin la aportación de los profetas. Si no tuviésemos el aporte maravilloso, la imagen que los profetas nos representan, nos proyectan de parte de Dios, Dios, hermano, seguiría siendo tal vez el Dios el cual nos imaginamos en el Deuteronomio, ¿no? Vengativo, en Josué, un Dios derramador de sangre. Pero ahora vemos que los profetas nos dan una visión correcta de lo que en la antigüedad los seres humanos consideraban de Dios. Una primera gran verdad. Segunda verdad es que Israel se establece entre todos los pueblos como el pueblo de Dios, como el pueblo elegido. El mensaje, los oráculos van a ir siempre en función de querer salvar al pueblo, de querer guiar al pueblo, de rescatar a ese pueblo, ¿no? Que lleva su nombre, diríamos. Entonces, Dios va a estar interesadísimo en Judá, en Israel. Depende cómo sea el curso de la historia, pero será el Dios de ellos. Y será el Dios que los protegerá, que los cuidará, que estará con ellos en medio de grandes potencias mundiales, ¿no? Potencias poderosísimas,
pero Dios será mucho más poderoso que esas potencias, mucho más poderoso que esas naciones. Ajá. E Israel será su pueblo. Y la tercera gran verdad que encontramos, hermanos, es que sería imposible, prácticamente imposible, comprender a los profetas sin tener en cuenta las tradiciones de Israel. ¿Por qué? Porque el profeta, ¿no es cierto?, va a transmitir lo que el pueblo ha venido acumulando a lo largo de su existencia. Entonces, el profeta va a transmitir por diversos cauces, ya sea por figuras relacionadas con el culto, ya sea con sabiduría popular, ya sea muy ligado a la corte judicial a través de las leyes que se implementan. Y todo esto, hermanos, el culto, la sabiduría, que lo vemos en los libros poéticos, ¿no? Las legislaciones, evidentemente parten de la impronta de este pueblo. Y conocemos ahora a, a los profetas en función de estas cuestiones culturales, ya podríamos llamarlas así, de cómo el pueblo fue desarrollándose en medio de todo en medio de las naciones del pueblo. Entonces, esta es la primera parte de la aportación que hacen a la sociedad. Segundo, una segunda aportación. El profeta, hermanos, el profeta tiene un apoyo social. No solamente la sociedad aporta a los profetas este cúmulo de experiencia a través del culto, la sabiduría, las leyes, sino que también les ofrece su apoyo. Les ofrece su apoyo. Aunque muchas veces este apoyo sea después de que el profeta ha muerto, y que reconocen que ese profeta trajo palabra de Dios y que, bueno, después le lleven solamente flores a su tumba. Para que existan profetas, para que haya existido este movimiento profético, era necesario, hermanos, que al menos una parte de la sociedad los aceptara, los cobijara, creyera en su mensaje, ¿no? Entonces, por eso es que el profeta recibe el apoyo de este grupo de personas, no de toda la sociedad, porque no todos aceptaron, no todos entendieron el mensaje del profeta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como lo hemos visto en el caso de Amós, que ya leímos la historia, parece claro que existen unos discípulos, porque esta historia que hablamos de que él es tomado de los bueyes y demás, no lo cuenta Amós en primera persona, sino parece ser que es alguien que lo cuenta. Y bueno, hay alguien que creyó en él. Es decir, que el profeta, aun cuando muere, su mensaje, su enseñanza perdura en ciertos sectores de la sociedad, ¿no?, que llevarán a cabo mucho más reformas en nombre de ese gran profeta. Entonces, es bien interesante saber que el profeta, si bien es cierto, fue desechado, no quiere decir que no haya tenido un círculo de personas que lo aceptaran. Ajá. Ahora, como todo, no solo el profeta recibe el apoyo del pueblo, parte del pueblo, que cree en ese mensaje y que se arrepiente y etcétera, etcétera. También tenemos, queridos hermanos, el tema de que hay un enfrentamiento con la sociedad. La vocación profética, la labor profética de estos personajes, lo van a enfrentar con tres grandes grupos de personas, ¿no?, que le van a hacer la vida imposible. Entonces, el profeta tendrá profundos encuentros con los reyes, con la monarquía, chocará con ellos y los denunciará de manera frontal. También tendrá el profeta un enfrentamiento muy fuerte con los sacerdotes del templo, y tendrá un gran enfrentamiento con los falsos profetas. Vamos a ver
uno a uno. Los profetas y los reyes. ¿Cómo se da este enfrentamiento? ¿No? Y decimos que las relaciones entre profetas y reyes siempre fueron difíciles. Siempre. Al principio no fue tanto porque recuerden que los reyes, principalmente David, tenía los profetas caminaban en sus palacios, ¿no? Ya después el profeta se aleja del palacio. El monarca siempre necesitará el refrendo del profeta, necesitará el apoyo del profeta, buscará siempre el apoyo del profeta, que no solamente será un respaldo moral, necesitará la autoridad del profeta, porque el profeta habla en nombre de Jehová. Pero evidentemente el profeta, cuando ve que el rey está haciendo cosas indebidas, lo confronta. Y entonces vemos estos casos. Alguien rápidamente, hermanos, no tengo mucho tiempo, pero si alguien me ayuda a leer estos pasajes, vamos a encontrar estos enfrentamientos que tenemos. Si alguien me ayuda, por favor, se los reagradecería, así le avanzamos más. Oseas 1:4. Dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Muy bien, entonces gracias. Vemos a un rey llamado Jehú que el propio profeta Oseas dice, bueno, le voy a poner el nombre a uno de mis hijos en función de que él va a ser destruido. Amós 7:9. Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. Muy bien, entonces también el profeta Amós da un oráculo acerca que tiene que ver con el rey Jeroboam. Jeremías 22:13. Déjenme ver qué pasaje nada más vamos a leer. Jeremías 22:13. El 18, solo el 18, hermanos. Ustedes pueden leer después 18 y 19. ¿Alguien me ayuda a leer? Jeremías 22, 18 y 19. Entonces después lo pueden leer desde el 13. Sí. Leo. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana mía, ay hermana, ni lo lamentarán, diciendo, ay Señor, ay su grandeza. Es sepultura de asno, será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Gracias, Doris. Entonces vemos, hermanos, aquí una gran oposición que tiene el profeta con los reyes. No se van a llevar bien porque el rey va a hacer siempre lo contrario a la voluntad de Jehová y el profeta lo encarará y le dirá palabras muy fuertes. ¿Viste? Aquí en el caso del rey, el rey Joacim, fíjense, dice, en sepultura de asno será enterrado. O sea, decirle eso a un rey en esa época, evidentemente, hermanos, era muy difícil, ¿no? Muy difícil. También vamos a ver cómo el profeta se confronta con el sacerdote, los sacerdotes del templo. Y fíjense aquí algunas expresiones muy fuertes del profeta hacia los sacerdotes. En el caso de Oseas, con los sacerdotes de su tiempo, los acusa de rechazar el conocimiento de Dios. Dice Oseas 4:4. Si alguien me ayuda también con las citas que aparecen ahí, le avanzamos. Oseas 4:4. Solo el 4, si alguien quiere leer. Perdón, el 6, realmente está en el 6, pero bueno, el 4 ustedes pueden leer. 4:6, leo. 4:6, sí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo le echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Entonces los sacerdotes no ayudaban al pueblo a que el pueblo conociera de Dios, ¿no? Entonces
Dice, por eso, como desechaste el conocimiento que de mí hacia el pueblo, yo te desecho del sacerdocio. Y los acusa de asesinos, homicidas. Fíjense, qué interesante. Esos pobres hombres hubieron temblado ante esto. ¿Alguien gusta leer el 6:9 de Oseas? Señor, dice, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Qué interesante, los acusa de asesinos, ¿no? Desde asesinos a sueldo, asalto de mata, que se le conoce, que estaban en los caminos esperando y no sabemos qué era lo que pasaba. Si les pedían plata y no les daban, terminaban matándolos. Eran los sacerdotes del templo. En el caso de Miqueas, vemos que él los denuncia por su ambición. Oh, interesante. Hoy habría que decir mucho de estos pseudoprofetas que se levantan la palabra de Miqueas. ¿Alguien gusta leer Miqueas, por favor? Capítulo 3, versículo 11. Leo. Sí. Ustedes gobernantes toman decisiones con base en sobornos. Ustedes sacerdotes enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegran depender del Señor. Nada Gracias. malo nos puede suceder. Oh, sigue, es larguísimo. Sí, perdón. ¿Está Liti. bien? Sí, está bien, no, ahí está bien, perdón. Dice esta versión, sus jefes serán por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. O sea, que cobraban caro esta gente, ¿no? Entonces, entre más plata tenían, pues más hacían su labor. Y Miqueas los condena, los condena. Y finalmente Sofonías, el profeta Sofonías, los va a condenar y los va a acusar por profanar lo sagrado y por violar la ley. Sofonías 3:4, ¿alguien gusta leer? Leo, pastor. Sí. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Qué interesante, hermanos. Entonces el profeta va a entrar en pugna con el sacerdocio. Al principio, en el caso cuando teníamos a Samuel, Samuel era sacerdote, profeta y juez, ¿no? Y resulta que hoy ya el profeta está en contra del sacerdote. Entonces, esa oposición al profeta le va a causar grandes males, grandes peligros. Y finalmente tenemos el encuentro de los profetas con falsos profetas. Y hay una charla muy interesante entre Jeremías y Ananías. El profeta establece un criterio sobre lo que significa el verdadero profeta. En el caso de Ananías, y vamos a leer este pasaje 28, Jeremías 28, del 7 al 9. Si alguien me ayuda a leer, por favor. Cuando Ananías o Hananías, como se quiera decir, empieza a decir una palabra profética, pero es falsa. Y fíjense con qué le sale Jeremías. 7 al 9. Leo. Sí, por favor. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en tus oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra mucha tierra y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el criterio que utiliza Jeremías para contrarrestar al falso profeta Hananías? Es que dice, mira, muchos profetas fueron antes que nosotros, ¿no? Y profetizaron un montón de cosas. Pero lo que nosotros entendemos que si esa palabra del profeta se cumplía, era porque era profeta verdadero, profeta de Dios. Y entonces Jeremías, hermanos, denuncia del profeta, en denuncia del profeta, dice que vamos al capítulo 23 y vamos a ver cuáles son las características de los falsos profetas que Jeremías va a denunciar. El versículo 13 dice de Jeremías 23,
En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. ¿Qué hacen los falsos profetas? Extravían al pueblo. Segundo, impiden que el pueblo se convierta a Jehová. Versículo 14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Qué triste estaba esta situación y qué fuerte denuncia, ¿no? Sobre los profetas de Jerusalén, los profetas del pueblo. No eran falsos, no eran falsos. Quiero decir, eran del pueblo de Israel, pero estaban profetizando cosas falsas. Tercero, ¿qué hace un profeta falso según el entendimiento de Jeremías? No hablan en nombre de Dios. Versículo 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No de la boca de Jehová. Entonces, me parece que serían interesantes estos criterios para aplicarlos hoy en día a los que se dicen ser profetas. Uno más, hermanos. El falso profeta no ha asistido al consejo de Dios, no ha tomado consejo de Dios. Y el versículo 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Un falso profeta, hermanos, no entra al secreto de Jehová, no busca al Señor, sino que habla de suyo propio. Ajá. Entonces, eso está aquí como un criterio del falso profeta. Y finalmente, en función de Jeremías, dice que el falso profeta, hermanos, no conoce los planes de Dios. Y el versículo 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Estos profetas no conocen los planes de Dios. Ellos piensan que son, ¿no? Y hoy, como decimos, hoy tuvo un sueño, tuvo una revelación. Si no tiene fundamento en la palabra de Dios, es un falso profeta. Un falso profeta. Y si tuerce el testimonio para interés suyo, ¿no? Para que la gente no se convierta, para que no tenga el conocimiento de Dios, ¿no? ¿Qué será uno de estas cosas? Los falsos profetas hoy, ¿no? La gente, no quieren que la gente realmente conozca a Dios ni a las escrituras. Por eso dice, no leas tanto, vos tenés que confiar en mí porque yo soy un enviado de Dios. No, lo que está en la palabra es lo que tiene que hacerse. Entonces, hermanos, el resultado de esta relación que el profeta tiene con la sociedad, por un lado, es una sociedad, es un profeta que le da verdades a la sociedad, al pueblo. Hay un grupo de personas que lo apoyan, que creen en el profeta, pero hay un grupo de poder muy fuerte que está en contra del profeta y el profeta lo va a condenar. ¿Cuál es el resultado de esto? Y el resultado es lo que vimos al principio, ¿no? El profeta se confronta con los reyes impíos, condena al sacerdote homicida, confronta al falso profeta y como consecuencia, hermanos, en este círculo que está aquí en mi cursor, todos los profetas son perseguidos, amenazados y asesinados. Por eso es que hoy los profetas que hoy conocemos, ninguno de ellos no cumple estos requisitos. Ni es amenazado, ni es perseguido, ni es asesinado por hablar palabra de Jehová. Todo lo contrario, viven en palacios, en suites presidenciales, en mansiones, autos de lujo, fama, gloria. Nada que ver con el profeta verdadero del Señor. Porque todo aquel que se dice ser un profeta en la actualidad tiene que denunciar el pecado del poderoso, del rico, del influyente, del político, del gobernante en curso
y proclamar y decir, eso que vos estás haciendo no está dentro del plan de Jehová. Y seguramente, como ha sucedido en muchos casos, estos personajes que se plantan con toda su impronta son perseguidos, amenazados y muchos de ellos son asesinados por el poder en turno. Y es así, queridos hermanos, como terminamos esta clase que tiene que ver con el profeta y la sociedad. Ajá. ¿Quedó claro esta clase, hermanos? Bueno, Vera dice que no. Bueno, como dijo el apóstol Pablo, la mujer calle en la congregación. Y si tiene alguna duda, que pregunte en casa a su marido. Deja que te voy a agarrar al rato solito. Bueno, así dice el apóstol Pablo. Muy bien. Tengo todavía entonces un tiempito para el siguiente tema, que es muy cortito, muy chiquito, pero me parece que será fundamental que lo planteemos. ¿Ok? Porque ahora ya vimos, estos personajes eran intermediarios entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo. Estos personajes son llamados por Dios de alguna manera, misteriosa, sobrenatural, a veces con palabras de alguien, ¿no? Este personaje va a estar influido en la sociedad, va a estar metido en la sociedad, no va a ser un personaje descarnado, no va a ser un personaje aislado de lo que pasa en su entorno. Y entonces vamos a ver algunas de las cosas, hermanos, que estos personajes utilizan para transmitir ese mensaje. Esa palabra que dijimos. Ajá. Y entonces, hoy vamos a ver tres medios de mensaje, pero hoy vamos a ver solo uno. ¿Cómo se transmitían los mensajes, los medios de transmisión? ¿Ok? Esta palabra que dijimos, que ya hablamos sobre eso. Muy cortita la clase. Primero, dijimos, sí o sí, a través de la palabra. Y entonces vamos a ver, hermanos, que esta palabra que se pronuncia y que está escrita en nuestros textos sagrados tiene diversos géneros literarios. Ajá. Se escribe de diferentes maneras, a veces en prosa, a veces prosa narrativa, a veces en poesía, principalmente son poéticos. Pero lo que vamos a ver, hermanos, que estas palabras que nacen del profeta, muchas de ellas vienen de la sabiduría de la tribu, de los clanes, y tienen que ver con la familia. Ajá. El caso típico es cuando el profeta Natán se presenta ante el rey David y le da una historia familiar, una historia de un padre que tenía, ¿no? Un hombre que tenía, perdón, una becerrita, un animalito único, ¿no? Entonces, utiliza esa historia, el profeta Natán le hace todo, ¿no? Que vino un hombre que tenía muchas cosas, hace toda una historia para decirle a David que él era el asesino. Ajá. Tú eres ese hombre. Entonces, mucha de la palabra profética viene a través de esta sabiduría que se da en la cotidianeidad. Tenemos también palabras que son tomadas del culto, del entorno del culto, del templo, de la liturgia. Y ustedes verán en el caso de Amós, el profeta Amós, encontramos varios versos que, según los estudiosos, suenan como fragmentos de un himno al poder de Dios. Léanlos, por favor, en casa. Cuando tengan oportunidad, escríbanlos. Son hermosísimos estos versículos que aparecen allí, hermosísimos. Pero se entiende que son del género hímnico, muy ligados al templo, porque alaban, exaltan, glorifican la grandeza de Yahvé, de Jehová, ¿no? Muy propio del culto, de la liturgia. Ajá. Luego tenemos, hermanos, palabras que son tomadas de la corte, del ámbito judicial, ¿no? De los tribunales, diríamos hoy, de los tribunales. Entonces, en el caso de Ezequiel, vamos a encontrar que el profeta habla acerca de los derechos que deben tener los indefensos, los niños, las mujeres, el más, y entonces va a dar una serie de indicaciones legislativas muy propias del poder judicial, ¿no? Para mencionar su mensaje.
Entonces va a haber muchas palabras que tengan que ver con justicia, restitución, ¿no? Soborno, cohecho. Palabras que tienen que ver mucho con los jueces. Y vamos a ver también un género literario que es el ámbito de la vida más diaria. Y aquí tenemos, por ejemplo, la famosa canción de la viña, que aparece en el libro del profeta Isaías, donde el profeta hace una canción de amor sobre una viña que él tiene. Entonces, seguramente Isaías tenía una viña hermosísima que lo inspiró a escribir estos versículos que se le conocen como la canción de la viña. Esta palabra, entonces, como vemos, queridos hermanos y hermanas, es de diversos géneros, de diversas maneras, de diversas fuentes, ¿no? Surge de diversos ámbitos de la sabiduría de los clanes, del culto, de los aspectos judiciales, y muchas veces esta palabra se va a transmitir a través de la vida diaria. Pero hay dos géneros que son estrictamente proféticos, que tienen que ver con esta vocación de estos personajes. Y vamos a ver oráculos, hermanos, que tienen que ver con la condena que se hace del profeta hacia un individuo, hacia una persona en particular, no hacia muchas personas, sino a alguien en particular. Y vemos la condena del profeta Elías en contra del rey Ahab en el capítulo 21, versículo 19. Y entonces vemos esta condena diciendo, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Elías al rey Ahab. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, ¿no? En la famosa compra de la viña de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre lamerán. Hay una profunda palabra, ¿no?, de condena hacia un individuo. Pero también vemos, hermanos, que no solamente esta palabra se dirige a una persona en particular por parte de los profetas, sino que también va a haber una condena hacia muchas personas, naciones, pueblos, individuos en plural. Y el ejemplo que encontramos aquí es el que aparece en el libro de Amós, capítulo 1, versículos del 6 al 8, que dice, así dice el Señor, a Gaza, por 3 delitos y por cuarto no la perdonaré, porque hicieron prisioneros en masa y los vendieron a Edom. Enviaré fuego a las murallas de Gaza, que devorará sus palacios. Aniquilaré a los vecinos de Asdod, al que lleva el centro de Ascalón. Tenderé la mano contra Ecrón y perecerá el resto de los filisteos, lo ha dicho el Señor. Todas estas ciudades, hermanos, eran ciudades filisteas. Ciudades filisteas. Y sobre estas ciudades se pronuncia también un oráculo de condena. De condena. Entonces, en géneros estrictamente proféticos, son o a personas en particular, de condenación, de denuncia, o van a ser también, vamos a encontrar muchos oráculos de condena hacia naciones, hacia pueblos, hacia diversas comunidades. Y entonces, hermanos y hermanas, vamos a encontrar que estas denuncias, estos oráculos de denuncias, van a tener este esquema. Va a haber una introducción, punto 1. Punto 2, va a haber una acusación y después hay un anuncio del castigo. Todas estas denuncias, hermanos, van a ir en función de este círculo, diríamos, ¿no? De estos elementos que tiene la palabra de Dios. Va a haber una introducción, va a haber la acusación de parte de Dios, por qué qué es lo que está haciendo el pueblo, ¿no? Y después
vamos a ver cuál es el castigo que Dios le ha dicho. Déjenme ver si... Ah, no. Hay un ejemplo, no lo puse en la pantalla, pero ustedes escríbanlo y léalo en casa. Amós capítulo 7, versículos 16 y 17. Y vamos a ver este esquema que aparece del el oráculo de condenación. Amós capítulo 7, versículos 16 y 17. Dice, escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices. Pues bien, así dice el Señor, tu mujer será deshonrada, tus hijos e hijas caerán espadas, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra pagana. ¿Cuál es la introducción que encontramos en este oráculo? Es, escucha la palabra del Señor. Esa es la introducción, como que prepara el momento. Luego, la acusación, no profetices. Me has dicho, no profetices. Dios está condenando al pueblo de Israel porque le ha dicho al profeta, no digas nada. Lo está acusando de que al profeta no lo están dejando hablar de parte de Dios. Y entonces viene el anuncio del castigo. Y dice, pues así dice el Señor, tu mujer será deshonrada, tus hijos caerán espada, etcétera, etcétera. Viene el anuncio del castigo. Este esquema, hermanos, va a ser muy repetido en la gran mayoría de los oráculos que condenarán o a un individuo o que condenarán a muchas naciones. Y hay una segunda forma. Primero es la palabra. Ya vimos esto, como el medio de transmisión es la palabra en distintos géneros, principalmente los oráculos de condenación. Pero también hay algo interesante, hermanos, que tiene que ver con las acciones simbólicas. ¿Qué significa esto? Significa que en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículos 29 al 31, algo muy interesante. Dice el capítulo 11, versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto de una capa nueva, ¿no? Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. La pregunta que nos hacemos ante esta escena, ¿por qué destrozar un manto nuevo? ¿No? ¿Qué necesidad había? Con que hubiera dicho la palabra del profeta era suficiente. Pero vamos a encontrar, queridos hermanos, que la fuerza expresiva de estos actos tiene la capacidad de atraer a la atención del oyente con mucho mayor fuerza una acción simbólica. A veces no solo bastan las palabras, necesitamos hacer algo, que la gente vea algo, y eso es lo que se le queda grabado en la mente. Entonces, esto que hizo el profeta Ahías, ¿no? Romper su manto nuevo, un manto nuevo tenía una acción simbólica, era un simbolismo, y lo rompió en 12 pedazos que representaban a las 12 tribus. Es una acción simbólica, y esto lo vamos a ver mucho en los textos sagrados. Y solamente los voy a mencionar. Ustedes van a tener la diapositiva en la plataforma, y me gustaría mucho que ustedes puedan leerlos. Leer estas acciones simbólicas. Por ejemplo, Isaías caminó descalzo y desnudo para profetizar. Ahí están las citas bíblicas aquí.
no es interés de la clase ahora ir una por una explicándolas, ¿no? Pero quiero decirles que esas eran las acciones simbólicas que tenían. Oseas toma una mujer prostituta por esposa y le nacen 2 hijos, y el nombre de sus hijos son nombres simbólicos que tienen que ver con las acciones de los reyes de Israel. Es una acción simbólica, nadie se casaría con una prostituta, ¿no? Y en el capítulo 3 de Oseas vemos que esa mujer le ha vuelto a engañar, se ha vuelto a sus amantes, y Dios le dice al profeta: anda y tráela de nuevo, acepta de nuevo a tu esposa adúltera, porque tiene una acción simbólica. Dios igual volvería a traer a su pueblo. Jeremías, que ese es el que tiene más acciones simbólicas de todos los profetas. Él utiliza un cinturón de lino. Dios le dice: no te cases. Cuando alguien muera, no le des las condolencias. Y cuando vayas a un banquete donde hay vino, comida, no te alegres bajo ninguna circunstancia. Son interesantes estas acciones. La jarra de loza o la vasija, ¿no? Que se rompe, que la rompe una vasija nueva, hermosa, de barro. Que el Señor dice: toma, compra, hace una y párate frente al pueblo y rompela. Y así dirá el Señor que se ha quebrantado el pacto, etc. Manda hacer un yugo que se lo pone aquí en el cuello. Compra un campo, ¿no? Compra una chacra, diríamos nosotros. Compra una chacra y tiene una acción simbólica. Algo tiene que, en algo Dios a través de esa acción le va a decir algo al pueblo. Va a decir que tome piedras grandes, ¿no? Que van a simbolizar también la acción que Dios va a hacer con el pueblo, las piedras de Dafne. Y Ezequiel, vamos a encontrar que Ezequiel toma unos ladrillos para construir una ciudad que habla acerca de que Jerusalén va a ser sitiada por los babilonios. Y él lo hace a través de construir con ladrillos, ¿no? Un muro. Va a marchar al desierto con una acción simbólica. Dios le dice: hacete los bolsos, lo más preciado que tú tengas, y salí en medio del pueblo y que todo el mundo te vea que salís de un lugar a otro. Y eso simbolizaba que Israel iba a ser llevado al cautiverio. Comer con miedo, Dios le dijo: bueno, cuando comas, que tus entrañas se revuelvan, que haya miedo, temblor por este acto. Gemir y retorcerse, cuando viene la palabra a ti, Jeremías tenía que tener estas acciones, ¿no? De retorcerse su cuerpo al recibir la palabra. Hay una acción simbólica de marcar en un camino 2 rutas que va a explicar Dios, que por alguna están los idólatras y por la otra tiene que estar, pero lo hace en la tierra. O sea, literalmente Jeremías hace esos 2 caminos. Y le pide que cuando Dios le quite a la niña de sus ojos, no haga duelo, que se aguante, que no llore. Y esa es una de las acciones simbólicas más poderosas que hay en el profetismo. Y los 2 palos o las 2 varas que aparecen ahí. Bueno, en términos generales, hermanos, quería darles un panorama muy general de cuáles eran los medios de comunicación o de transmisión del mensaje, las formas en que utilizaron. Por una parte fue la palabra, a través de estos oráculos que tienen esta estructura, y por el otro, las acciones simbólicas, que fueron muy importantes. Cuando veamos profeta por profeta, podríamos tomar una de ellas y charlar sobre ella. Platicar por qué se da esa acción simbólica y qué significaba, ¿no? El yugo, la marcha al destierro, casarte con la prostituta, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ver cuando veamos más en detalle cada profeta. Bueno, si alguien tiene alguna duda, le ruego que la escriba, por favor, y la podremos platicar la próxima clase. Pero quisiera solamente preguntar, hermanos,
¿Se entendió esta clase, lo que quise transmitir? Ahora vamos conociendo más el mundo del profetismo, ¿no? Vamos conociendo más sobre este interesante movimiento profético y todo lo que ello implicaba, ¿no? Y creo que hoy bendecimos a Dios por eso. Así es que bueno, hermanos y hermanas, pues muchas gracias por su atención. Podemos retomar la siguiente clase, algunas ideas que tenga esto, ¿no? Pero agradezco su atención. Deseo que Dios los bendiga. Pasen linda tarde. Chao para todos. Chao, bendiciones, hermano.